Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Era una crónica anunciada. Cuando se conoció la noticia de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny en la cárcel de Yamal Nenets recientemente, donde cumplía condena desde el pasado mes de diciembre, los grandes medios de comunicación en grandes titulares anunciaban su muerte. Quien no se cortó a la hora de emitir un juicio sobre este suceso fue el encargado, el secretario de la política exterior, Antony Blinken, de Estados Unidos. Dijo textualmente: debilidad y podredumbre del sistema de Putin. Por supuesto, la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, salió al instante de saberse la noticia y culpó de manera categórica a Putin. Hasta este momento, la familia, por tercera vez consecutiva, la familia del opositor Navalny, ha solicitado al Estado la entrega del cuerpo de los restos del opositor ruso y no ha sido complacida. Yulia estuvo recientemente en la oficina de la Unión Europea, donde delante de todos allí presentes, confirmó que el trabajo de oposición a la dictadura de Putin continuará con ella. Estas son de las cosas que han sucedido, de los grandes titulares a nivel político en estos días. Quiero trasladarme de esta zona e irme a Latinoamérica, donde este año 2024 vamos a vivir procesos electorales muy interesantes. Ya se han vivido algunos, como el caso de Ecuador, donde Daniel Noboa estará año y medio para luego proponerse nuevamente ya para una legislatura presidencial normal de 5 o 6 años. Sabemos y conocemos el caso de Guatemala también, que hubo elecciones. Venezuela se va a presentar también, se celebrarán unas supuestas elecciones bajo la dictadura de Maduro y la inhabilitación de María Corina Machado. En México se celebrarán también elecciones y si es posible que una mujer sea la primera presidenta de toda la nación mexicana este año. En Estados Unidos también habrán elecciones en noviembre y en lo que el hacha va y viene pueden suceder muchas cosas en este sentido. Y en República Dominicana también tendremos elecciones. Ya tuvimos unas municipales y en mayo tendremos presidenciales. Que esto es otro error que se comete mucho en países como el nuestro, de separar elecciones. No, hay que unificar las elecciones para no continuar con el despilfarro de millones y millones de pesos en estos procesos electorales. La abstención fue alta y continuará también porque el hartazgo de los políticos de siempre es algo ya global, colectivo, no de una nación. Vamos a conversar de estos procesos electivos que tenemos en Latinoamérica, en el mundo, con la politóloga dominicana Rosario Espinal. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Conmigo está la politóloga dominicana Rosario Espinal, con quien quiero tratar algo muy interesante que sucede este año 2024 en toda Latinoamérica, bueno, en todo el continente americano. Elecciones en varios países que pueden determinar un posible cambio o no de rumbo político en esos países. Tenemos que hubo elecciones en El Salvador donde continúa un segundo mandato Nayib Bukele. Tuvimos elecciones en Guatemala donde le fue muy complicado tomar posesión del cargo al presidente actual. En México hay 2 mujeres que se van a disputar las elecciones presidenciales. En Estados Unidos es muy probable que Trump sea el candidato del Partido Republicano y que, según él, en base a sus teorías, sus conspiraciones, gane la presidencia porque los demócratas siguen apostando a Biden, a quien se le está criticando mucho el asunto de la edad. Y nosotros, en nuestra isla del Caribe, República Dominicana, también tenemos elecciones separadas. Las legislativas que ya ocurrieron y en mayo las presidenciales. ¿Cómo usted ve ese panorama político con tantas elecciones en este 2024 y si cree que los cambios, esa palabra tan manida, será tan efectivo así en los países latinoamericanos? Los reportes internacionales y analistas de política internacional y de democracia ya han indicado que en el 2024 hay muchas elecciones en distintas regiones del mundo. Sí. Tú señalabas algunas en el continente americano. Yo diría que lo que vemos, y me voy a referir más a la región nuestra, lo que vemos es que la política latinoamericana, las elecciones en América Latina de los últimos tiempos tienden a ser un tanto pendular. Es decir, por ejemplo, si hay gobiernos un poco más de derecha, entonces vienen las elecciones y hay como una ola de gobiernos, digamos, un poco más hacia la izquierda. Y es lo que yo he llamado la política pendular, porque se va moviendo en función de los tiempos. Y eso lo hemos visto desde la década de 1990. Refleja en parte o en buena medida la inconformidad de mucha gente con lo que considera debería ser su sociedad o lo que consideran deberían recibir de los gobiernos de turno. Entonces se genera insatisfacción y en la insatisfacción pues se busca una alternativa política. Esto en sociedades con partidos fuertes, partidos establecidos, con un sistema de partidos estable, pues no es mayor problema. Incluso se espera que los sistemas de democracia liberal pues generen su alternancia, digamos, de partidos en el poder. El problema en muchos países de nuestra región es que los sistemas de partidos prácticamente han colapsado y son sustituidos por liderazgos personalistas. A veces se montan en las siglas de un partido existente por mucho tiempo, que les sirve de plataforma, pero simplemente es para, digamos, su uso personalista. Entonces, ahí la situación se complica porque lo que hay son contiendas entre candidatos, más que contiendas entre partidos sólidos. Entonces, en esas situaciones es muy difícil estructurar las acciones de gobiernos. Con frecuencia sucede que un candidato X es electo, pero en las elecciones legislativas, por ejemplo, donde se va con partidos y donde hay que estructurar las posiciones en los congresos a partir de grupos de legisladores generalmente vinculados a un partido o a una coalición de partidos, o a veces se rompe esa coalición, pues cuando un presidente, aunque gane con muchos votos, si no tiene una base legislativa más o menos fuerte, le va a ser muy difícil gobernar. Entonces ocurren una de dos cosas. O el Congreso puede buscar la manera de despedir al presidente y siempre va a haber descontento suficiente para poder lograr eso, como ocurre con frecuencia en Perú o como ocurrió no hace mucho en Ecuador. O por otro lado,
los presidentes con base legislativa muy débil buscan desde el principio posicionarse con un liderazgo personalista, escogen un tema, caso Bukele. Bukele rápidamente entendió que para fortalecer su poder, él tenía que encontrar un tema que le generara mucho apoyo popular. Él escogió la delincuencia porque El Salvador era un país sumido en la violencia de las pandillas y demás. Entonces, él toma ese tema, se convierte en su arma política para enfrentarlo de manera contundente y generar así apoyo político. Ahora bien, ¿para qué quiere él ese apoyo? Bueno, él quiere ese apoyo político no simplemente para solucionar o para bajar, digamos, el problema de la delincuencia, sino que lo utiliza para entonces cancelar la oposición, tener un Congreso afín a sus intereses, tener cortes también afines a sus intereses, para él ejercer un poder personalista con una escasa o inexistente autonomía de los poderes públicos. Y la relativa autonomía de los poderes públicos es muy importante para mantener una democracia electoral o una democracia liberal, como se quiera llamar. Entiendo, pero ¿usted no cree que era necesario poner un freno a largas décadas de criminalidad en Ecuador, aunque sea su baja para haber ganado un segundo mandato, aún siendo anticonstitucional? Claro que sí, que había que hacer algo para reducir significativamente la delincuencia. Pero también hay muchas otras cosas que hay que hacer en América Latina y no necesariamente logra un presidente asumirlo. Por ejemplo, en América Latina hay necesidad de reducir la desigualdad económica y la pobreza. Sin embargo, no es tan fácil para un presidente asumir esa bandera, generar un amplísimo apoyo y fortalecer su liderazgo a expensas de otros poderes. En el mismo caso de un presidente como Bukele, él podía hacer lo que hizo y bajar la delincuencia y haber tratado de mantener un cierto, digamos, espacio de competencia electoral y de competencia política, pero el objetivo no era ese. El objetivo era utilizar este tema que claro afectaba a la gente y por eso la gente lo abraza como medida de política pública, como acción del gobierno. Pero si bien es legítimo que se bajaran los niveles de delincuencia, hay muchos problemas porque ahora se pueden llevar al delincuente y al no delincuente. Entonces, no hay control realmente. Entonces, esos son los problemas que se generan. Como yo escribí un artículo recientemente sobre precisamente el caso de Bukele, que lo titulé La siempre estropeada democracia latinoamericana. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué usted opina del caso de México? También con tanta violencia que no ha habido gobierno que pueda disminuir o reducir de alguna manera violencia con los carteles, violencia a la mujer, desapariciones. Pero hay dos mujeres que se disputarán la presidencia, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, que es más partidaria de Morena, el partido actual de gobierno. ¿Cómo usted ve esa situación de México? El caso de México es muy interesante para observar. Sí. Porque las dos candidatas principales son mujeres.
Entonces, a menos que ocurra algo extraño rápidamente y surja un hombre, pues una mujer va a ser presidenta de México. No se ha, digamos, todavía no sabemos exactamente cuál de las dos, y cualquiera que sea, como mujer va a tener que gobernar, y como tú bien dices, un país donde hay un alto nivel de violencia, donde ningún gobierno ha podido controlar la violencia que genera el narcotráfico y producción también. Es un país con muchísima violencia. Sí. Y hay que ver cómo va a gobernar una mujer un país con tanta violencia, con una tradición machista tan fuerte. Muy fuerte. Y digamos, va a ser un experimento, ver qué realmente va a suceder en México y cómo va a poder una mujer navegar ese proceso. Además, después de un presidente bastante carismático y que ha gobernado en gran medida a partir de su propio carisma. Y no es fácil llenar el espacio de ese tipo de presidente. O sea que ese es otro desafío. Aún fuera un hombre que llegara a la presidencia de México, no es fácil reemplazar a los presidentes que gobiernan descansando fundamentalmente en su propio carisma político. Entiendo. Rosario, ¿y la situación de Estados Unidos? Porque hay un presidente, así brevemente, que insiste en quedarse, en repetir mandato a pesar de su edad, que se está hablando mucho a nivel de medios de comunicación en este momento y de redes. No se vislumbra otro precandidato dentro del Partido Demócrata. Ellos parece que se van a quedar así y seguirán apostando a Biden. Y Trump, que ya fue presidente, que quiere repetir, a pesar de que tiene 91 cargos penales pendientes por resolver, y es un hombre que vive mucho de la conspiración, es un político sin escrúpulos, tú lo sabes. Pero, ¿qué se puede esperar? ¿Regresará Trump o qué va a pasar? Bueno, yo creo que es muy temprano para hacer una también resultados electorales en Estados Unidos, porque, como tú bien dices, hay un candidato virtual, pero porque Trump va a ser el candidato, a menos que ocurra algo, digamos, legal que se lo impida, que creo que va a ocurrir, pero a pesar de todos los casos legales que tiene, pero bueno, si no hay ningún impedimento legal, él va a ser el candidato republicano. Y Biden, claro, está utilizando la posibilidad que le da el sistema de Estados Unidos de repostularse. El problema de Biden sí es fundamentalmente la edad. Cualquier cosa que haga Biden es un problema. Cualquier cosa que le pase a Biden se convierte en un problema. Cualquier cosa que le pase a Trump es irrelevante, porque Trump ha tenido la capacidad de básicamente burlarse de cualquier situación que él enfrente para que nada, en cierta medida, le haga daño. O sea, él puede tener 90 y tantos, lo que fuera, casos pendientes en la justicia y es como si nada pasara. Entonces con Biden, la edad es real, o sea, son dos presidentes de edad avanzada, de 81 y 77, los dos, no es un joven contra un mayor, realmente son generacionalmente iguales. Claro, en su, vamos a decir, fisicalidad se proyectan distinto. Biden siempre ha sido una persona delgada, frágil, que siempre ha tenido limitaciones hablando y metiendo la pata, lo que llaman gaffes en inglés. Sí. Trump, por el contrario, es una figura fuerte, que te da la sensación de poder, que habla con fuerza, que dice cualquier cosa. Entonces, aunque son de la misma generación, son figuras físicamente y temperamentalmente diferentes. Lo ideal es que fueran candidatos más jóvenes en ambos partidos, pero la realidad política es así. De todas maneras, hay que esperar a ver, ya que pasen los meses, que se llegue al verano, al fin de verano, a las convenciones de los partidos que se hacen entre julio y agosto, para ver finalmente si ellos dos son los proclamados por ambos partidos. En la medida que se acerquen las elecciones, será más posible evaluar quién se va a perfilar ganador. A Biden, además de su edad, sí también le afecta el hecho de que la pospandemia generó inflación, aunque la están controlando, pero la gente siente el efecto de la inflación acumulada y eso le crea ruido. También el otro problema es la situación en Gaza. Sí, la situación de la política exterior, sí. Sobre todo la de Gaza, porque en la de Ucrania
ha habido, digamos, mayor acuerdo, pero en la de Israel-Gaza le crea problemas en su base electoral, que la base del Partido Demócrata es diversa y hay un segmento, digamos, de inmigrantes o descendientes de inmigrantes, árabes que está descontento o jóvenes que son antiguerras y demás. Entonces, eso le crea un problema, le hace ruido en la base electoral al Partido Demócrata. Entonces, hay que esperar. Por otro lado, a Trump le hace mucho ruido sus cargos penales y las declaraciones que constantemente hace, como la reciente de que si un integrante de la OTAN no paga lo que le corresponde, pues no le importa que el mismo Putin pues haga cualquier cosa en ese caso. O sea, ese tipo de declaraciones le crea problemas a Trump, no con su base electoral, sino con los llamados independientes, con ese bloque electoral que a veces se va con el demócrata y a veces se va con el republicano. Entonces, yo diría que cualquier dato de encuestas, no estoy diciendo que las encuestas no sean buenas, sino simplemente que en este momento es muy difícil predecir lo que va a ocurrir en las elecciones de Estados Unidos, porque son dos candidatos que están evolucionando este año con problemas cada uno importantes. Entonces hay que esperar que se acerquen las elecciones. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, y ya en los minutos finales, vámonos a República Dominicana, que ya pasadas las elecciones legislativas, que vamos también a vivir en mayo, las presidenciales, usted en un artículo reciente critica las elecciones por separado. Un artículo en el periódico Hoy, diciendo que esas elecciones por separado no evita el arrastre. ¿Cómo usted ve el panorama político, independientemente también de tener elecciones separadas o no separadas? ¿Cómo usted cree que va a pasar este año en nuestro país? ¿Seguiremos con lo mismo que ya está en un segundo mandato, que es lo que suele ocurrir, lo típico, entre comillas? ¿O nos aventuraremos a probar algo ya conocido? Desde que las elecciones se separaron en la reforma constitucional de 1994, yo me he opuesto a la separación de elecciones. Lo hice cuando estaba a 2 años de diferencia, a partir del 96, que comenzó 96 con presidencial, 98 con legislativas municipales y así sucesivamente. En el 2010, en la reforma constitucional que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, en esa reforma se le dio 6 años a las autoridades legislativas y municipales para unificar las elecciones en el 2016. En el 2016 hubo elecciones unificadas que beneficiaron al PLD muchísimo, pero debió mantenerse la unificación de las elecciones. Sin embargo, en esa misma constitución del 2010 se unificó para el 2016, pero se separó a partir del 2020 a 3 meses de diferencia, que es lo que existe ahora. A mí me parece, primero, que las elecciones separadas, no importa si es a 2 años, a 3 meses, lo que sea, generan menos participación electoral, o sea, producen más abstención. Y de entrada, eso ya reduce la legitimidad de los funcionarios electos. Es mucho mejor que participe el máximo posible de electores para legitimar a los funcionarios electos. El otro punto es que en la República Dominicana hay un estado muy clientelar,
como es tan clientelar, el partido que controla el Ejecutivo va a tratar de hacer todo lo que pueda para ganar en las elecciones que no son presidenciales. Se podría decir, bueno, eso no pasó en el 20. Bueno, lo que pasa es que no es siempre, es generalmente. ¿Cuándo no ocurre? Bueno, cuando se producen unas elecciones de cambio, como fueron las elecciones del 2020. Hay una diferencia entre elecciones de cambio, cuando ya se van acumulando razones para desplazar un partido del poder, a cuando son elecciones, digamos, más entre comillas, normales, que generalmente son elecciones donde quien está en el Ejecutivo busca consolidar su poder. Entonces hay que tener en cuenta que en un estado clientelar, pues eso tiene un efecto. El otro asunto que también ha complejizado el sistema electoral dominicano es el voto preferencial. Se estableció primero con las diputaciones. Bueno, las diputaciones son menos porque si sacamos las nacionales y las del exterior, quedan 178 diputaciones distribuidas en todas las demarcaciones del país. Pues bueno, las circunscripciones que más tienen pueden tener 10, algo así. Pero el problema en las regidurías es muy complejo porque son muchas regidurías y la gente no llega a conocer ni siquiera por quién va a votar. Entonces, como son boletas más grandes en el caso de las regidurías, yo creo que también hay que pensar sobre eso. O se hacen las circunscripciones más pequeñas, o se vuelve al sistema de listas cerradas, o lo que fuera. Eventualmente también alguien va a plantear a nivel probablemente del Tribunal Constitucional el problema de que por un lado hay un método de Hunt que establece que los escaños los ganan los partidos y por otro lado el voto preferencial donde el electorado vota por una persona. Entonces, en teoría, una persona puede ir por un partido pequeño, sacar 15,000 votos y una persona que fue en un partido y no ganó escaño ni ganó la posición porque era un partido muy pequeño. Sin embargo, otra persona puede haber ganado un escaño con 10,000 votos porque su partido sí ganó el escaño porque era un partido más grande. Entonces, esos son todos problemas que eventualmente, ojalá que cuando se haga alguna otra reforma a la ley electoral, se haga con sensatez y pensando bien en cómo hacer elecciones que realmente faciliten al electorado su participación. Y ni decir de cómo se ha fragmentado el territorio dominicano. Hay 235 distritos electorales. Los distritos electorales son innecesarios, porque los distritos electorales, un director, subdirector o subdirectora generalmente, y 3, 4, 5 vocales, no tienen ni capacidad técnica ni capacidad financiera para realmente hacer nada por un distrito municipal. Así es. Y bueno, yo lo que veo también que cada vez que hay elecciones, el número de abstención crece. Imagino que debido al cansancio de todos nosotros, de la politiquería que ya cansa, agota en países como el nuestro, donde ningún gobierno también, y con esto finalizo, porque hemos tenido partidos, gobiernos supuestamente de distintas ideologías, pero al final es de una base muy conservadora. ¿Cuándo tendremos un gobierno que abogue por el derecho de las mujeres a decidir? Pues no sabemos cuándo. Pero es muy triste que en el siglo XXI sigamos así. Así es. O sea, es un tema que debió resolverse hace mucho y ya porque poquísimos países en el mundo prohíben totalmente el aborto. Es tiempo de que en la República Dominicana se aprueben ya por lo menos las 3 causales. Así es. Rosario, gracias por estar aquí, por tu participación. Un honor, de verdad. Yo sé que son temas complejos que abarcarían mucho tiempo, pero tratamos de sintetizar país por país de los que tienen o han celebrado ya elecciones este año y los que van a celebrar. Gracias. Gracias por estar ahí en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar.
Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Win. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.